¿Qué pasó con los alemanes capturados en el Frente del Este? No es ningún secreto que el Frente del Este, la invasión de la Unión Soviética, fue la ruina de la Alemania nazi. Nada pudo haber preparado a Hitler para lo que encontró en el Frente del Este. El duro invierno, la disciplina soviética y la feroz actividad de los partisanos hicieron que cualquier avance hacia Moscú fuera una ordalía. Los soldados nazis murieron por miles debido al hambre, el frío y las numerosas escaramuzas y trampas tendidas por los partisanos soviéticos. Pero incluso estas muertes se volvieron preferibles a lo que los soviéticos hicieron con los alemanes capturados. Estos hombres y mujeres soviéticos buscaban una oportunidad para vengarse de los alemanes por todas las atrocidades cometidas durante la invasión de la Unión Soviética. La campaña, llamada Barbarroja, fue una guerra de exterminio, completamente opuesta a cómo actuaron los alemanes en el frente occidental y al trato dado a los franceses. Hitler había ordenado a sus soldados liquidar a todos los supuestos bolcheviques y a cualquiera que pudiera considerarse su aliado o cómplice. La orden era eliminar a todos los pueblos eslavos. Además, los alemanes recibieron órdenes de aplicar una política de tierra arrasada en su retirada, masacrando aldeas enteras y destruyendo pueblos. Solo dejaron muerte y destrucción a su paso. Pero cuando el Ejército Rojo comenzó a contraatacar, las acciones alemanas rápidamente regresaron para perseguirlos. Estas terribles acciones genocidas de los soldados de Hitler quedaron grabadas en la imaginación colectiva de los soldados soviéticos. No hizo falta mucha propaganda por parte de Stalin para demonizar a los alemanes. Muchos de los rusos que lucharon contra los nazis eran víctimas ellos mismos, con sus hogares destruidos y sus madres, hermanos y hermanas masacrados. El pueblo soviético, sin duda, soportó lo peor de la guerra, con más de 27 millones de personas muertas. Con todo este resentimiento y odio acumulado hacia los alemanes, la juventud soviética respondió al llamado a las armas de Stalin para repeler a los invasores con una pasión verdaderamente destructiva. Stalin también ordenó al Ejército Rojo iniciar una política de tierra arrasada para negar a los alemanes y sus aliados suministros básicos mientras avanzaban hacia el este. Para llevar a cabo esta orden, se formaron batallones de destrucción en las áreas del frente, con autoridad para ejecutar sumariamente a cualquier persona sospechosa. Estos batallones quemaron aldeas, escuelas y edificios públicos. Como parte de esta política, el Ejército Rojo y la Policía Secreta Soviética masacraron a miles de prisioneros antisoviéticos. La Policía Secreta Soviética estaba a cargo de los prisioneros de guerra. Eran responsables de trasladarlos desde la línea del frente, donde eran capturados, hasta los campos de prisioneros en el interior de Rusia. Sin embargo, como la mayoría de los transportes se usaban para el esfuerzo bélico, la policía secreta de Stalin decidió ahorrar recursos haciendo que los prisioneros marcharan a través de las estepas rusas heladas. En Ucrania y Bielorrusia Occidental, 60.000 prisioneros fueron forzados a evacuar a pie. Los registros oficiales soviéticos muestran que 9.800 fueron ejecutados en prisiones, 1.443 ejecutados durante la evacuación, 59 asesinados por intentar escapar, 23 muertos por bombas alemanas y 1.057 fallecidos por otras causas. No todos estos prisioneros eran alemanes. Muchos eran prisioneros políticos capturados antes de que comenzara la guerra. En total, la Unión Soviética mató a casi 1 millón de nazis capturados, de los 90.000 capturados en la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de toda la campaña. Solo 5.000 alemanes tuvieron la suerte de regresar vivos a su país. La clave para entender esta masacre radica en que las autoridades soviéticas no castigaban, y a veces incluso alentaban, la brutalidad contra los prisioneros alemanes. No estaban cometiendo crímenes de guerra ni violando tratados internacionales, sino que apenas hacían un servicio a la madre patria al borrar a los cerdos fascistas de la tierra. Con el avance de la guerra, la administración política del Ejército Rojo intentó limitar la práctica de matar prisioneros, ya que podían ser valiosas fuentes de inteligencia contra el enemigo. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. En la batalla, los hombres y comandantes del Ejército Rojo no se molestaban en capturar soldados ni oficiales. Hay casos conocidos de prisioneros que fueron estrangulados y apuñalados hasta la muerte con cuchillos o bayonetas.
Al ver que no podían detener a sus soldados de asesinar a los alemanes capturados, el Ejército Rojo optó por un enfoque administrativo, pidiendo a los oficiales que al menos hicieran un inventario de las armas y pertenencias personales tomadas de los nazis muertos. Leningrado y Stalingrado, la crueldad nazi y el derramamiento de sangre. Los alemanes atacaron Leningrado en agosto de 1941. Los meses siguientes serían conocidos en los libros de historia soviéticos como los meses negros. 400.000 residentes de Leningrado trabajaron para construir las fortificaciones de la ciudad, mientras que 160.000 se unieron a las filas del Ejército Rojo. Se formaron batallones de trabajadores e incluso unidades de escolares en toda la ciudad, que se unieron a cavar trincheras para defenderla. El 7 de septiembre, la 20ª División Motorizada Alemana tomó la ciudad de Shlisselburg, cortando todas las rutas terrestres hacia Leningrado. Los alemanes cortaron los ferrocarriles a Moscú y capturaron el ferrocarril a Murmansk con la asistencia finlandesa, iniciando un asedio que duraría más de 2 años. El asedio se convirtió en uno de los más largos y destructivos de la historia, y posiblemente el más costoso en términos de víctimas. Se estima que 1.5 millones de personas murieron debido al asedio, en lo que efectivamente fue un genocidio perpetrado por el ejército alemán. Cuando Hitler estuvo seguro de que no quedaban caminos abiertos hacia o desde Leningrado, ordenó la destrucción final de la ciudad, sin tomar prisioneros. El 9 de septiembre comenzó el asalto final. En 10 días, los alemanes avanzaron a 11 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, el avance en los últimos kilómetros fue muy lento y las bajas se acumularon. Hitler, ya sin paciencia, ordenó que Leningrado no fuera asaltada, sino hambreada hasta la rendición. El grupo de ejército centro permaneció estático y fue sometido a numerosos contraataques soviéticos, en particular la ofensiva de Yelnya, en la que los alemanes sufrieron su primera derrota táctica importante desde que comenzó la invasión. Esta victoria del Ejército Rojo también proporcionó un impulso importante a la moral soviética. Estos ataques llevaron a Hitler a concentrar su atención en el grupo de ejército centro y su avance hacia Moscú. Los alemanes ordenaron a los ejércitos Panzer III y IV que abandonaran el asedio de Leningrado y apoyaran al grupo de ejército centro en su ataque a Moscú. Las tropas soviéticas, muchas de las cuales tenían amigos y familiares en Leningrado, no estaban dispuestas a dejar que los alemanes se salieran con la suya. Hay innumerables historias de valentía en la lucha contra los nazis durante este periodo de la guerra. Uno de estos héroes de la Unión Soviética fue Emir Lumanov, un teniente mayor de Crimea en el Ejército Rojo. Como hablaba alemán, fue enviado en una misión el 20 de julio de 1941, donde se disfrazó con un uniforme militar nazi, haciéndose pasar por un oficial al mando que inspeccionaba una unidad. Todos los miembros de la unidad dejaron sus armas a un lado para presentar sus documentos de identificación a Lumanov, solo para que él tomara a toda la compañía como prisioneros de guerra. Como su misión consistía en obstaculizar el avance del ejército alemán y no había oficiales de alto rango que pudieran proporcionar información valiosa, decidió que un escuadrón de soldados soviéticos ejecutara a los prisioneros disparándoles contra un muro de ladrillos. Un año después, comenzó la batalla de Stalingrad con un número de muertos similar para los soviéticos y el ejército atacante. Los alemanes enfrentaron muchos problemas para asegurar sus líneas de suministro, y la escala de destrucción significó que muchos de los soldados alemanes capturados por los soviéticos ya estaban medio muertos por el frío y la desnutrición. Esto se agravó cuando los prisioneros fueron obligados a marchar durante días hasta el ferrocarril más cercano y luego enviados a campos de recolección que eran poco más que recintos. La atención médica era mínima, las condiciones sanitarias inexistentes y la calefacción imposible. Entre el 3 de febrero y el 10 de junio de 1943, la mitad de los 27.000 internos en los campos habían muerto. De los 110.000 soldados del Sexto Ejército Alemán capturados en las primeras etapas de la batalla de Stalingrado, solo 90.000 llegaron a los campos de recolección, y el 75% de ellos murió en el invierno de 1943. Las estimaciones muestran que, de todos los alemanes capturados en 1941 y 1942, aproximadamente el 95% no sobrevivió hasta el final de la guerra.
A principios de 1943, el fin del asedio de Stalingrado trajo más alemanes a manos soviéticas. Pero debido al asedio prolongado y los duros inviernos, estaban en condiciones aún peores que sus contrapartes de meses anteriores. Reunidos por el Ejército Rojo, a menudo eran sistemáticamente despojados de relojes, anillos, ropa, cinturones de cuero y botas a punta de pistola, y se cortaban dedos cuando no se podían quitar los anillos. Fueron trasladados a campos cercanos, que a menudo eran poco más que recintos. Las marchas mismas reclamaron muchas vidas. Las condiciones eran espantosas y muchos hombres murieron en las marchas a los campos o simplemente por la exposición al frío intenso, donde las temperaturas podían llegar a 50 grados centígrados bajo cero por la noche. El tifus era casi endémico y la comida escaseaba. Las deficiencias de vitaminas comenzaron a manifestarse en aquellos que sobrevivieron lo suficiente, pero las tasas de mortalidad eran extremadamente altas. ¿Qué pasó con las mujeres alemanas? En manos de los aliados, 140.000 mujeres alemanas estaban vinculadas a las Fuerzas Armadas. Cuando estalló la guerra en 1939, estas consistían en 50.000 empleadas administrativas y 90.000 auxiliares. Para 1944, el número había crecido a 300.000. Operando bajo la ley militar, sus roles se expandían constantemente y se las podía encontrar no solo en Alemania, sino también en Polonia, Bielorrusia, los estados bálticos, Francia ocupada, Yugoslavia y Grecia. Esto incluía a 8.000 mujeres trabajando en comunicaciones y 12.500 asignadas al ejército en el campo. Además, había aproximadamente 130.000 mujeres en la Luftwaffe, principalmente en roles administrativos y auxiliares, pero cada vez más utilizadas para operar baterías antiaéreas. En principio, era inusual encontrar mujeres alemanas en las líneas del frente, y mucho menos que fueran tomadas como prisioneras. Sin embargo, a medida que el régimen se desesperaba, se entregaron pistolas a las mujeres para que se defendieran, y en los últimos días de la guerra, Hitler creó un batallón armado de mujeres. También había un número sustancial de personal femenino de la Cruz Roja Alemana asignado a las Fuerzas Armadas, que tenía derecho a protección bajo la Convención de Ginebra. En general, la política alemana había sido evitar que las mujeres en las Fuerzas Armadas cayeran en manos enemigas, y los comandantes locales eran responsables de su seguridad ante un peligro inminente. A partir del 30 de septiembre de 1944, se ordenó que todas las mujeres menores de 21 años fueran retiradas de los territorios ocupados, tras la captura de algunas unidades femeninas en Rumanía por los rusos. Las mujeres que cayeron en manos aliadas fueron reunidas de manera similar a sus contrapartes masculinas. Al final de la guerra, más de 100 mujeres parecen haber sido retenidas en los cuarteles del norte de Pilsen, donde se las conoció como los gorriones de Pilsen después de formar un coro para cantar para sus captores. Inicialmente controladas por los estadounidenses, Pilsen fue entregada más tarde a los rusos, y había cierta urgencia en encontrar una solución para el problema de las prisioneras. La mayoría fue liberada sorprendentemente, pero tras un cribado, una asistente de comunicaciones fue retenida por ser identificada como miembro de las SS. La mayoría de las mujeres, sin embargo, no estaban dispuestas a regresar a sus hogares en la zona de ocupación soviética por miedo a lo que podría pasarles al volver. No hay indicaciones de cuándo fueron finalmente liberadas y repatriadas estas mujeres, excepto que se asume que todas habían abandonado los campos para finales de 1948. En los campos de internamiento soviéticos para prisioneros de guerra, el rapado de cabezas era común y otras fueron encarceladas. Se estima que 200 mujeres fueron martirizadas en los últimos días de la guerra. Aunque no hay registros oficiales soviéticos, se cree que estas mujeres fueron torturadas hasta la muerte para que confesaran su participación en crímenes de guerra alemanes. Las mujeres liberadas rápidamente enfrentaron un futuro sombrío. La rápida liberación de algunas de estas mujeres significó que fueron atrapadas en las represalias generalizadas y a menudo letales contra los antiguos nazis. En los días posteriores al colapso del Tercer Reich, hubo un aumento de odios reprimidos contra los alemanes, especialmente cuando los hombres y mujeres soviéticos recordaban las crueldades ejercidas en Leningrado y otros lugares.
Las autoridades soviéticas a menudo miraban hacia otro lado cuando estas mujeres eran atacadas en las calles y apedreadas o golpeadas hasta la muerte por multitudes furiosas de ciudadanos rusos. Liberación de campos de concentración y captura de guardias nazis. Los descubrimientos espantosos realizados por las compañías aliadas que liberaron los campos de concentración en el Tercer Reich hicieron que odiaran a los nazis con tal pasión que frecuentemente se producían baños de sangre. El teniente coronel Felix L. Sparks, comandante del batallón del 157º Regimiento de Infantería de la 45ª División de Infantería del 7º Ejército de los Estados Unidos, documentó un incidente fatídico que ocurrió el mismo día de la liberación de Dachau. Sparks observó cómo aproximadamente 50 prisioneros alemanes tomados por el 157º Regimiento de Infantería fueron conducidos a un espacio previamente designado para el almacenamiento de carbón. Esta área estaba parcialmente cerrada por un muro de mampostería en forma de L, de aproximadamente 8 pies de altura, adyacente a un hospital. Un equipo de ametralladoras de la compañía y vigilaba a los prisioneros de guerra alemanes. Sparks se alejó de esos hombres, dirigiéndose al corazón del campo donde los soldados de las SS seguían resistiendo. Después de recorrer solo una corta distancia, la voz de un soldado gritó: «Están intentando escapar». Casi de inmediato, el sonido agudo de disparos de ametralladora estalló desde el lugar que acababa de dejar. Corrió de vuelta y dio una patada a un soldado de 19 años conocido como Ojo de Pájaro, quien operaba la ametralladora y ya había matado a unos 12 prisioneros, hiriendo a varios más. El artillero, abrumado por la emoción, relató el momento desgarrador en que los prisioneros intentaron huir. Sparks expresó escepticismo sobre la narrativa. Asignó a un suboficial al arma antes de continuar hacia el corazón del campo. Sparks afirmó además que el incidente había desencadenado una serie de afirmaciones sensacionalistas en numerosas publicaciones, sugiriendo que un número significativo, si no todos, los prisioneros alemanes tomados en Dachau fueron ejecutados. La realidad es bastante diferente. Ese día, el número total de guardias alemanes muertos en Dachau probablemente no superó los 50.